Nacer en una cuna de oro tiene un sonido muy particular. No es el llanto de un bebé ni el murmullo de los médicos. Para mí, el sonido del nacimiento siempre fue el mismo, el chasquido metálico de una tarjeta black deslizándose sobre un mostrador. Mientras más crecí, más entendí que la vida era básicamente eso, tener lo suficiente para que el mundo se abriera solo. Mi nombre, mi apellido, mi ropa, mi auto, mi casa, todo era una llave que giraba puertas. No había nada que no pudiera conseguir con un mi padre pagará, un envíalo a mi nombre, o simplemente con mi cara de heredero arrogante. Y yo disfrutaba cada segundo. A los 12 años ya sabía cómo ordenar sin pedir permiso. A los 15 ya manejaba un auto que costaba más que la casa de algunos profesores. A los 17 ya tenía un grupo de amigos que me seguía a todos lados como si fuera un pequeño rey sin corona. Y sí, lo admito, era arrogante, engreído, insoportable. Disfrutaba, de verdad disfrutaba, ver cómo los demás se achicaban cuando pasaba yo. Me reía de los que no podían comprar lo que yo tenía. Si alguien se me cruzaba, lo aplastaba. Si alguien me caía mal, lo hacía llorar. Era cruel. Y no me arrepiento al contarlo, porque así era. Esa era mi verdad. Pero hubo una persona a la que jamás pude quebrar. Daniel. El becado. El intocable. Aunque no por poder, sino por indiferencia. Lo conocí el primer día de clases del nuevo semestre. Era uno de esos chicos silenciosos, flacos, con uniforme viejo y mirada de perro callejero acostumbrado a los palazos. Los demás becados lloraban cuando los molestábamos. Suplicaban. Prometían mejorar. Nos rogaban que los dejáramos en paz. Pero Daniel no. Daniel agachaba la cabeza, recibía el golpe y seguía caminando. Era raro. Molesto. Casi ofensivo. ¿Cómo era posible que alguien no reaccionara ante mi autoridad? ¿Cómo era posible que no llorara, no se enojara, no me odiara con la mirada? Era como pegarle a una pared. Y a mí no me gustaban las paredes. Me gustaba la gente que se quebraba. Por eso lo dejé pasar. Al principio. Si no había diversión, no valía la pena perder mi tiempo. Pero el mundo tiene una forma retorcida de darle protagonismo a las personas que uno quiere ignorar, porque un día, cuando publicaron los resultados del examen trimestral, vi algo imposible. El primer lugar no era mío. Era de Daniel. Del becado silencioso. Del que nunca hablaba. Del que siempre parecía distraído. El que yo imaginaba comiendo pan viejo en una casa miserable. No lo soporté. No lo iba a soportar. Me acerqué a él con mi grupo detrás, mis amigos riendo, murmurando, esperando ver un espectáculo. Le dije. ¿Te crees mejor que yo? Daniel ni siquiera levantó la cabeza. No, respondió simplemente. Entonces baja de ese puesto. No te pertenece. No puedo decidir eso, dijo él. Solo estudié. Me hervía la sangre. Me ardían los oídos. Me temblaban los dedos. ¿Estudié? ¿Eso era todo lo que necesitaba para quitarme el trono? Lo empujé. Lo insulté. Le dije que si no bajaba sus notas, me encargaría de romperle la vida. Y aún así, Daniel siguió en silencio. Al día siguiente volvió a ser el primero. Y el siguiente también. Hasta que un día, cuando por pura rabia le tiré un fajo de billetes en la cara, como para recordarle su lugar, pasó algo que cambió todo. Daniel se agachó. Recogió los billetes del piso, uno por uno, sin prisa. Los alisó con las manos. Luego sacó su tarea perfectamente hecha, la hoja ordenada, limpia, impecable. Y la rompió delante de todos. Yo me quedé en silencio. Mis amigos también. Daniel me miró por primera vez directamente a los ojos. No había odio. No había miedo. No había sumisión. Solo una pregunta silenciosa. ¿Cuánto vale que haga lo que tú quieres? Y ese fue el momento exacto en el que entendí quién era Daniel. No era un becado. No era un sumiso. No era un debilucho.
Era alguien que sabía que llorar no llenaba el estómago, que suplicar no apagaba el hambre, que tener orgullo no curaba los golpes recibidos en casa. Y entendió perfectamente algo que muchos adultos todavía no comprenden. El dinero mueve todo. Incluso la dignidad. Haz lo que quieras, me dijo. Solo págalo bien. Y fue como si hubiera firmado un contrato invisible conmigo. Desde ese día, Daniel dejó de ser invisible. Se volvió un perro obediente, sí, pero un perro inteligente. Un perro que sabía exactamente por qué movía la cola. Si quería mi almuerzo, me servía. Si quería mis cuadernos, me los traía. Si le decía que se quedara quieto y callado durante horas, lo hacía. Si quería que limpiara mi mesa, la limpiaba. Y cuando un día, solo por diversión, le dije que ladrara frente a todos, Daniel lo hizo. Con un billete de 50 en la mano. La clase entera explotó en risas. Yo lloré de la risa. Era la primera vez que veía a alguien rebajarse tanto. Y Daniel, en vez de llorar, sonrió. Sonrió como si el mundo se hubiera puesto en orden. Ese fue el momento en que lo adopté de verdad. No como mascota, aunque eso decía. Ni como esclavo, aunque eso pensaban mis amigos. Ni como aliado, aunque eso parecía con el tiempo. Sino como algo más profundo y silencioso. Un reflejo de mi poder. Daniel me seguía. Me obedecía. No me contradijo jamás. Cuando terminamos la secundaria, él seguía detrás de mí, como siempre. Y yo empecé a acostumbrarme. Me acostumbré a su silencio. Me acostumbré a su forma de aparecer de la nada con lo que yo había pedido segundos antes. Me acostumbré a que me resolviera la vida sin que yo lo notara. Daniel se volvió parte del paisaje de mi día a día. Pero aún no era amigo mío. Yo no tenía amigos. Tenía seguidores. Tenía sombras. Tenía gente que quería mi dinero o mi nombre. Y tenía a Daniel. El único que me acompañaba incluso cuando lo trataba como basura. El que nunca desaparecía. El que nunca traicionó. El que nunca pidió más de lo que le daba. Aunque, hubo un día, un pequeño detalle, una pequeña grieta que yo no entendí en ese momento. Éramos ya adolescentes. Estábamos en la cancha después de un partido aburrido. Yo había ganado, claro. Mis amigos aplaudían. El sol me daba de frente, iluminando mi ego. Y Daniel estaba detrás, sosteniendo mi botella de agua como siempre. Eres increíble, Alex, dijo con esa voz tranquila que siempre usaba. Lo miré. Y por primera vez noté algo extraño. No era servil. No era temeroso. No era falso. Era, sincero. Y no supe qué hacer con eso. Claro que lo soy, respondí, para mantener la jerarquía. Daniel sonrió un poco. Solo un poco. Y ese fue el primer día que pensé que quizá, solo quizá, no era tan simple como un esclavo obediente. Pero esa idea la enterré inmediatamente. Yo era Alex Langdon. Y él era Daniel, el becado que ladraba por dinero. El mundo estaba en orden. O eso creí. Hasta que llegó la universidad. Y descubrí que Daniel podía hacer algo todavía más impactante que ladrar. Podía convertirse en la única persona de la que no quería separarme. Pero esa es una historia para más adelante. Porque antes de llegar allí, tuve que entender algo que me definiría para el resto de mi vida. Y lo entendí la noche en que Daniel, después de cumplir uno de mis tantos caprichos ridículos, me dijo algo que se me clavó en la memoria. No te preocupes, Alex. Mientras me pagues, siempre estaré contigo. Siempre. Esa palabra me persiguió durante años. Comenzamos la universidad juntos. O bueno, corregiré eso, yo comencé la universidad, y arrastré a Daniel conmigo como si fuese parte del equipaje que no podía perderse en el camino. Mis padres pagaban mi matrícula como si fuera propina. Compraban profesores, horarios, prerrogativas. Y cuando pregunté, ¿qué hacemos con Daniel? Mi madre respondió con una mueca.
Esa cosa te sigue a todos lados. Haz lo que quieras con él. Esa frase se me quedó grabada. Haz lo que quieras con él. Así que lo hice. Lo inscribí. Pagué su matrícula. Le di libros nuevos. Le di ropa mejor. Le di un pequeño salario semanal. Y para justificarlo ante mis amigos, dije: estoy invirtiendo en mi mascota. Quiero que me sirva toda la vida. Todos rieron. Y Daniel también. Ese idiota sonrió agradecido, como si la humillación fuera un premio. Mi grupo de amigos estaba formado por hijos de magnates, herederos mediocres que solo esperaban la fortuna familiar. Junto a ellos, me movía como un rey entre cortesanos. Y ahí, en medio de todos, siempre estaba Daniel, callado, obediente, eficiente hasta lo enfermizo. A veces me preguntaba qué pasaba por su cabeza. O si pasaba algo. Porque cuando le pedía cosas absurdas, nunca dudaba. Daniel, tráeme comida de la cafetería. Sí, Alex. Daniel, lleva estos documentos al tercer piso, corriendo. Claro, Alex. Daniel, necesito que conduzcas. Estoy cansado. Como digas, Alex. Obediencia absoluta. Sin quejas. Sin condiciones. Pero lo más extraño no era eso. Lo más extraño era que parecía disfrutarlo. Él hacía mi vida tan fácil que empecé a depender de él sin darme cuenta. Si se me olvidaba algo, aparecía en mi mano. Si necesitaba a alguien, él ya lo había llamado. Si había problemas, él ya los había resuelto. Y mi ego, inflado y satisfecho, interpretó eso como debía. Daniel estaba exactamente donde le correspondía. Pero había algo que yo no veía. Una sombra detrás de sus ojos. Una calma que no era servilismo, sino cálculo. Una lealtad rota, deformada, pero voluntaria. Aún así, mis amigos lo despreciaban. No entiendo por qué lo traes, decía uno. Debe apestar a miseria, decía otro. Si fuera mío, lo haría dormir afuera, bromeaba uno más. Yo respondía siempre lo mismo. No lo hago por él. Lo hago por mí. Un amo debe cuidar a su perro. Y Daniel bajaba la cabeza, aceptando esas palabras como si fueran cumplidos. Pero algo cambió un día. Fue un jueves cualquiera. El campus estaba lleno de estudiantes estresados, las hojas de otoño caían y el cielo estaba nublado. Habíamos salido del edificio principal y yo hablaba con mis amigos sobre la fiesta del fin de semana. Daniel cargaba mi mochila, porque le daba la gana, no porque yo se lo pidiera, y caminaba 2 pasos detrás de mí. Oye, Alex, me dijo uno de mis amigos, podrías mandar a Daniel a comprar alcohol para el viernes. Como tu perro, es su deber. No, respondí, sin pensar. Mis amigos se quedaron en silencio. ¿Qué? Preguntó uno. ¿Desde cuándo lo proteges? Yo iba a responder, a decir alguna idiotez, cuando escuché un ruido detrás. La mochila cayó al suelo. Me giré. Daniel estaba allí, de pie, inmóvil, mirando a mi amigo con una expresión que jamás le había visto. No odio, no ira. Desprecio. Un desprecio tan puro y frío que hasta yo retrocedí medio paso. No soy su perro, dijo Daniel con voz baja. Era la primera vez que lo escuchaba contradecir algo así. Yo no sabía si reír o gritarle. ¿Cómo dices? Preguntó mi amigo, burlón. Daniel no respondió. Solo levantó la mochila, la colocó sobre su propio hombro. Y me miró. A mí. No a ellos. A mí. Y en esa mirada había algo extraño. Como si esperara una reacción. Como si quisiera que dijera algo que no fuera una burla. No lo dije. Claro que eres mi perro, respondí, y mis amigos rieron. Daniel bajó la mirada otra vez. Obediente. Tranquilo. Sumiso. Todo volvió a la normalidad. Pero ahí, sin darme cuenta, algo cambió. Porque por primera vez pensé. ¿Por qué me molestó que dijera eso?
La presión aumentaba conforme avanzaban los semestres. Las clases eran duras, los exámenes pesados. Pero Daniel nunca fallaba. Nunca faltaba. Nunca se quejaba. Me superaba fácilmente, y sin embargo, jamás lo hacía. Se quedaba un punto debajo de mi nota máxima. Un paso atrás. Un escalón más bajo. Era tan evidente que hasta un profesor me preguntó: ¿ese chico no podría ser mejor que tú? Respondí riendo: claro que no. No tiene talento. Y Daniel, que estaba ahí, no dijo nada. Esa noche, mientras lo veía ordenar mis libros, me invadió una extraña inquietud. Como si él supiera algo que yo no. Como si él viera algo en mí que yo mismo ignoraba. Daniel, le dije sin girarme, ¿por qué no intentas ganarme? Hubo un silencio. Largo. Porque no tendría sentido, respondió. ¿Por qué no? Porque si te ganara, dejarías de necesitarme. No supe qué responder. Me quedé mirando su sombra reflejada en la ventana. Delgada. Silenciosa. Firme. Era la primera vez que escuchaba una verdad tan simple y tan brutal. Daniel quería estar conmigo. No por obligación. No por miedo. No por dependencia emocional. Sino por supervivencia. Yo era su refugio. Su techo. Su comida. Su oportunidad. Y él, era mi sombra. La sombra que yo mismo había moldeado. A veces me preguntaba si estaba consciente de lo roto que estaba. De lo acostumbrado que estaba a la miseria. De lo normal que le parecía obedecer sin preguntar. Pero no era mi problema. Nunca lo fue. O al menos eso me repetía. Pero cuando nos graduamos, cuando mis padres aparecieron en el auditorio y me entregaron en mano la empresa familiar como regalo, como si fuera un juguete caro, cuando todos aplaudieron y yo sonreí orgulloso. Miré hacia un costado. Y ahí estaba Daniel. Solo. Con su diploma en la mano. Con esa expresión tranquila que siempre llevaba. No tenía padres aplaudiéndolo. No tenía familia abrazándolo. No tenía nada. Solo a mí. Y aunque jamás lo admitiría, aunque me partieran los huesos, aunque me apuntaran con un arma. Esa imagen me apretó el pecho. Solo un segundo. Solo un instante. Pero suficiente para dejar una marca. Más tarde, en el estacionamiento, le dije: ven. Sube al auto. Desde hoy, trabajarás para mí. Él sonrió. Un poco. Como si hubiera estado esperando esas palabras toda su vida. Claro, Alex. Y entonces me di cuenta de algo muy peligroso. Yo podía reemplazar a cualquiera. A mis amigos. A mis profesores. A mis socios. A cualquiera. Menos a él. Daniel se convirtió en mi asistente. Mi mano derecha. Mi sombra profesional. La vida tenía un ritmo perfecto para mí. Despertaba en una casa demasiado grande para una sola persona, manejaba un auto demasiado caro para alguien de mi edad. Y dirigía una empresa demasiado poderosa para alguien que apenas había recibido su diploma universitario. Pero eso no importaba. Yo era Alex Laindon. Y los Laindon nacimos para recibir el poder sin tener que sudarlo. Mis padres, por su parte, hicieron lo que siempre hacían, entregarme todo y desaparecer. Esta vez, literalmente. Se fueron de viaje por tiempo indefinido, como si manejar una empresa multimillonaria fuera algo que cualquier muchacho de 20 y pocos pudiera hacer mientras ellos bebían champán en algún país lejano. No los culpaba. Yo habría hecho lo mismo. Daniel, por supuesto, se mudó conmigo. No porque fuera necesario. Sino porque así lo quise. Y porque él nunca decía que no. Mi vida era una rutina perfecta: trabajo, fiestas, más trabajo, dinero que entraba sin esfuerzo, dinero que salía aún más fácil. Y Daniel siempre a mi lado, resolviendo incluso las cosas que yo ni sabía que existían. Sería absurdo negar que eso me acomodaba. Me hacía sentir invencible. Me hacía sentir que nada podía fallar.
Hasta que la conocí a ella. Fue en un bar. Uno de esos lugares elegantes donde el alcohol cuesta lo que gana una persona normal en una semana. Yo estaba con mis amigos, riendo, haciendo ruido, mostrando la billetera como siempre. Daniel estaba detrás, en silencio, sosteniendo mi abrigo y revisando mi agenda, como el asistente perfecto que era. Y entonces la vi. Sentada sola, en la barra, con un vestido sencillo, el cabello recogido y una expresión que parecía decir que el mundo no la había tocado. Era pura calma, pura luz, pura inocencia. No encajaba ahí. Y quizá por eso me llamó tanto la atención. Yo, que podía tener cualquier rostro vacío y plástico que quisiera. Yo, que podía comprar compañía como quien compra un trago. Me descubrí mirando a una chica que no parecía saber cuánto costaba una copa ahí dentro. Me acerqué sin pensar. ¿Puedo invitarte a algo? Me miró. Y su sonrisa. Esa sonrisa fue la primera grieta real en mi ego bien construido. Solo si tú quieres, respondió, con una voz tan suave que me dejó descolocado. La mayoría me decía sí porque podía pagar por ello. Ella me dijo solo si quieres, como si yo fuera alguien que necesitaba permiso para mostrar interés. Me enamoré. No lo supe en ese momento. Pero lo hice. Lidia era diferente. O así lo creí. No me pidió nada. No me exigió lujos. No me pidió autos, ni relojes, ni viajes. Solo escuchaba. Solo sonreía. Solo me miraba como si yo fuera Daniel y no Alex. Era inquietante. Y Daniel lo percibió antes que yo. La primera noche que la acompañé a su casa, Daniel me esperó en el auto, como siempre. Y cuando subí, emocionado, él solo preguntó: ¿te vas a meter con ella? ¿Qué importa eso? Respondí, irritado. Importa, dijo, mirando hacia adelante con un tono demasiado frío. Ese fue el primer aviso. El segundo llegó un mes después, cuando supe que Lidia era la hermanastra de Daniel. La reacción de él fue extraña. Se congeló durante unos segundos. Parpadeó lentamente. Y dijo: pensé que estaba muerta. No sabía qué responder ante algo así que dije lo primero que se me ocurrió. Bueno, no lo está. Así que ahora puedes presentarle a tu amo oficial. Fue una broma cruel. Incluso para mí. Pero Daniel no rió. Apenas sonrió, y esa sonrisa era distinta, como si hubiera visto un fantasma. Después de eso, cada vez que gastaba dinero en Lidia, él tensaba la mandíbula. Yo veía el gesto, pero lo ignoraba. Me decía a mí mismo que estaba celoso porque estaba perdiendo su lugar privilegiado. Y en cierto modo, era verdad. La diferencia es que ahora lo entiendo. En ese entonces, no. Gasté dinero como un loco. Ropa, joyas, viajes cortos, cenas estúpidas. Nada me parecía suficiente para ella. Daniel siempre me decía: ya gastaste mucho esta semana. Yo respondía: cállate. Tengo dinero. Él bajaba la cabeza. Pero en su silencio había una advertencia que yo era demasiado idiota para escuchar. Meses después, un día completamente normal, entré a la empresa como siempre, con mi café importado en una mano y mis llaves del auto en la otra. Daniel iba detrás. Como siempre. Y entonces, todos se quedaron en silencio. Mis empleados me ignoraban. Los ascensores no se abrían para mí. La gente se apartaba como si yo fuera una sombra cualquiera. ¿Qué carajos pasa? Pregunté. Nadie respondió. Hasta que el director financiero, un hombre gordo y sudoroso que nunca levantaba la vista del suelo cuando hablaba conmigo, se acercó pálido. Señor Laindón, temo informar que la empresa ha entrado en quiebra. Me reí. Claro que me reí. Era absurdo. ¿Quién dijo que podían tomar decisiones sin mí? Usted firmó, dijo él. ¿Qué firmé? La venta de las patentes, señor. Me helé. ¿Qué patentes? Las principales.
Fueron vendidas hace una semana. Miré a Daniel. Él no dijo nada. Entonces escuché algo que rompió mi mundo. La compradora fue Lidia. El resto del día fue un borrón. Mis empleados evitando mi mirada. Mis amigos alejándose. Mis cuentas congeladas. Mis autos embargados. La prensa invadiendo la entrada. Mis padres desaparecidos, incomunicados, como si jamás hubieran existido. Mi mundo, mi imperio, mi nombre. Todo cayó como si nunca hubiera sido real. Y al final del día, cuando ya no me quedaban lágrimas ni gritos. Cuando estaba fuera del edificio gritando como un loco. Cuando mis puños sangraban de golpear la puerta. Daniel estaba ahí. A mi lado. Quieto. Sereno. Mirándome como siempre. Como si nada hubiera pasado. Como si la ruina fuera tan natural como respirar. ¿Por qué no dices nada? Le grité. Di algo. Haz algo. Él respondió con esa tranquilidad enfermiza que siempre tuvo. Vamos, Alex. No podemos quedarnos aquí. Y yo lo seguí porque no tenía a nadie más. Porque, por primera vez en mi vida, yo no era el que caminaba adelante. Y Daniel no era el que caminaba atrás. Y mientras lo seguía, derrotado, arrastrando los pies, con mi mundo reducido a nada. No podía evitar pensar en su rostro cuando le dije que Lidia era su hermanastra. Ese miedo. Ese sobresalto. Esa sombra en sus ojos. Y una pregunta empezó a formarse dentro de mí. Una pregunta que en ese momento no estaba listo para responder. ¿Por qué Daniel estaba tan tranquilo, mientras mi vida se desmoronaba por completo? Nunca supe lo que era el silencio, hasta que lo perdí todo. No el silencio cómodo de una casa amplia con aire acondicionado, donde solo se escuchan los pasos del personal de limpieza o el sonido de una puerta automática. No. Hablo del silencio real, ese que pesa en los huesos, que te encierra en ti mismo, que te aplasta la mente hasta que no te queda más remedio que escucharte por primera vez en tu vida. Ese silencio apareció la noche en que me echaron de mi propia empresa. La misma empresa que mis padres me habían entregado como si fuera un juguete caro. El mismo imperio que yo había manejado con soberbia, creyendo que nunca caería. Dormí en el suelo de un departamento diminuto, en un colchón tan delgado que podía sentir el piso bajo mi columna. Daniel también dormía en el suelo, a unos pasos de mí, como si nada fuera extraño. Y ahí fue cuando descubrí otro silencio. El de no tener agua caliente. El de no tener comida real. El de no tener amigos. El de no tener ni siquiera orgullo. Porque el orgullo también necesita un techo. Los primeros días me la pasé gritando. Insultando. Llorando. Rasgándome el cabello. Repitiendo una y otra vez. No puede estar pasando. Yo no puedo estar viviendo así. Daniel, en cambio, preparaba agua tibia en una olla abollada y la llamaba sopa. Y yo lo insultaba por eso. Esto no es comida. Esto es un chiste. Él respondía. Es lo que hay. Pues consigue otra cosa. Sin dinero no hay otra cosa. Y luego tomaba su taza como si fuera normal beber agua caliente con sal. Yo lo odiaba por eso. Lo odiaba por su calma. Lo odiaba porque llevaba toda la vida sobreviviendo así, y se notaba. Cada noche, su respiración tranquila mientras dormía me ponía nervioso. ¿Cómo podía dormir así? ¿Cómo podía descansar sabiendo que había perdido todo? ¿Cómo podía estar tan, en paz? Mientras yo, el gran Alex Laindón, me retorcía en el piso como un gusano sin luz, Daniel dormía profundo, como si lo hubieran regresado a una rutina que ya conocía. Después de una semana empecé a caer en una rutina. Pan duro. Agua que apenas era sopa. Ropa que ya no olía a perfume francés, sino a humedad y cansancio. Y la certeza de que ya no era nadie. Mis antiguos amigos no tardaron en encontrarme. Pero no para ayudar. Se acercaban en grupo, riéndose, tomando fotos, grabando videos. ¿Qué pasó, príncipe? ¿Dónde están tus millones?
Y mira, su ropa es de segunda mano. ¿Y tu mascota? ¿Todavía te sigue? Yo apretaba los dientes. Les maldecía en voz baja. Me levantaba del suelo con la poca dignidad que me quedaba. Y Daniel siempre se colocaba frente a mí. No decía nada. Pero su mirada fría, tranquila, recta, hacía que se callaran. No porque él fuera imponente, sino porque su silencio no tenía miedo. Y el miedo siempre reconoce cuando frente a él hay alguien que ya fue destrozado demasiadas veces como para volver a temblar. Pasó un mes. 30 días exactos. 30 amaneceres con hambre. 30 noches sin dormir. 30 días sintiéndome algo que nunca había sido real. Hasta que un día, Daniel me dijo: Vamos. ¿A dónde? Gruñí, levantándome del piso. A tomar café. ¿Con qué dinero? Escupí. Él sacó unas monedas. Con esto. Quise gritarle. Golpearlo. Decirle que era un imbécil por desperdiciar lo poco que teníamos. Pero por alguna razón no pude. Quizá porque estaba demasiado cansado. Quizá porque ya no me quedaba fuerza moral para reclamar nada. Quizá porque había aprendido que Daniel raramente hacía algo sin motivo. Fuimos a una cafetería barata. Una mesa en la esquina. 2 cafés aguados frente a nosotros. Y Daniel mirándome como nunca me había mirado en todos los años que lo conocía. Directo. Con determinación. Con ternura. Alex, dijo, apoyando su codo en la mesa, creo que ya sabes quién vale la pena de verdad. ¿Qué? Fruncí el ceño. ¿Qué estás diciendo? Suspiró. Lento. Pesado. Casi aliviado. ¿Sabes? Hace unos meses vi un drama, comenzó. Uno donde un gran empresario lo perdía todo para aprender el valor real de las personas. Lo miré sin pestañear. Y me pareció interesante, dijo, como si hablara del clima. Así que, organicé algo parecido. No entendí. O no quise entender. ¿Qué organizaste? Daniel tomó un sorbo de café, sin quitarme la mirada de encima. Todo. Mi columna se tensó. ¿Todo? ¿Qué? Tu quiebra, Alex. La venta falsa de patentes. Los empleados que fingieron abandonarte. La noticia de Lidia. Tus deudas. El bloqueo de tus cuentas. Todo. Me quedé inmóvil. Paralizado. Mi pecho dejó de moverse un momento. Daniel continuó. En realidad no perdiste nada. Las patentes siguen siendo tuyas. La empresa nunca estuvo en peligro. Tus padres nunca te abandonaron realmente. Y tus amigos, bueno, eso sí fue real. Ellos sí te abandonaron sin que yo hiciera nada. Mi voz salió como un hilo roto. ¿Qué hiciste? Daniel apoyó sus manos en la mesa, tranquilo. Te di una lección. Me aseguré de que entendieras cómo vive la gente real. Cómo viven aquellos a los que siempre despreciaste. Quise que vieras quienes se quedaban contigo cuando ya no podías ofrecer nada. El aire se volvió pesado. Asfixiante. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Daniel sonrió. No la sonrisa servil de siempre. No la sonrisa rota del becado pobre. Era una sonrisa tranquila. Sincera. Peligrosamente honesta. Porque eres un idiota, Alex, dijo. Aunque tú jamás lo entiendas. Y porque no quise que te destruyeran cuando tus padres ya no estuvieran. Y porque, bajó la mirada un segundo, te debía una vida. Y ahora estamos a mano. Yo no podía moverme. No podía respirar. No podía procesar. Mi sangre ardía. Mi mente gritaba. Mi orgullo se quebraba como vidrio. Y entonces lo hice. Le lancé el café a la cara. Un golpe líquido, caliente, directo. Daniel cerró los ojos un segundo. El café goteó por su cuello, su camisa, su barbilla.
Y aún así, no se movió. No se molestó. No se defendió. Solo se limpió la cara con la servilleta. Con esa misma elegancia maldita de siempre. Como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Lo odié. Lo odié con un fuego tan intenso que me dolían las manos de apretarlas. ¿Por qué hiciste eso? Grité. ¿Quién te crees que eres para manipular toda mi vida? Daniel me miró fijo. Alguien que te ha seguido desde que tenías 10 años, Alex. Alguien que vivió toda la vida comiendo pan duro. Alguien que sabía que si no te frenaba, un día no habría nada que te salvara. Mi garganta ardía. Mis ojos me pesaban. Mi pecho dolía. Y por primera vez en mi vida, por primera vez. No sabía qué decir. Daniel suspiró. Se levantó. Tu empresa te espera mañana. Ya arreglé todo. Si quieres, vuelve. Si no quieres, seguiré trabajando en otro lado. Yo no respondí. No pude. Porque en ese instante entendí algo demasiado grande, demasiado oscuro, demasiado real. Toda mi vida había tenido a un esclavo fiel a mi lado. Un perro que obedecía. Pero jamás había visto la verdad. Ese esclavo había tenido más poder sobre mi vida que cualquier persona en el mundo. Y yo. Yo era el único que no lo había notado. Cuando volví a la empresa, semanas después de aquella conversación en la cafetería, nadie entendía nada. Los periódicos habían inventado titulares como El Fénix renace y la caída y resurrección de Alex Landon. Mis empleados actúan como si yo hubiera vencido a la muerte misma. Y mis supuestos amigos se arrodillaban metafóricamente para pedirme perdón. Los dejé hablar. Los dejé temblar. Los dejé mendigar. Pero yo no decía nada. Porque ahora sabía quiénes eran reales. Y solo había una persona en todo ese edificio a quien podía mirar de frente sin sentir asco. Daniel. Irónicamente, lo despedí. No porque quisiera perderlo, sino porque mis emociones estaban tan enredadas que no sabía cómo mirarlo sin sentir vergüenza, rabia o algo más que no quería nombrar. Pero sin Daniel, la empresa se desmoronó en 3 días. No literalmente. Solo la organización interna. Verás, uno nunca notó lo que Daniel hacía hasta que no está. 3 asistentes nuevos. 3. Y ninguno pudo manejar lo que él manejaba solo. ¿Cómo demonios lo hacía? No lo sé. Bueno, ahora sí lo sé. Pero en ese momento no. Así que lo llamé. No con orgullo. No con soberbia. No con mi tono típico de estás obligado a obedecerme. Solo con desesperación. Daniel, dije al teléfono, vuelve. Te perdono. Hubo un silencio. Luego, su voz tranquila. Solo si aumentas mi sueldo. Lo odié por eso. Porque sabía que tenía razón. Porque sabía que lo necesitaba. Acepté entre dientes. Y él volvió esa misma tarde, como si nada hubiera pasado, con su maletín simple y su rostro calmado de siempre. Me sirvió el té. Se colocó detrás de mí. Me dictó mi agenda. Tomó las llamadas. Y el mundo volvió a su eje.